Hola, si eres nuevo en el mundo de Access, hay una herramienta a la que sería bueno que le dedicaras un poquito de tiempo. Por un lado tenemos las tablas donde organizamos los datos, pero luego esos datos hay que consultarlos y necesitamos extraer información de esos datos y lo hacemos a través de consultas. Access lleva incorporado un asistente que nos va a permitir entender cómo funciona este mundo de las consultas. Cuando abrimos el asistente nos permite hacer 4 operaciones, uno para consultas sencillas, otro para consultas de referencias cruzadas, para buscar duplicados y para buscar no coincidentes. Vamos a ir viéndolas una por una y sobre todo vamos a ver detrás de ellas el lenguaje SQL que incorporan, porque esto nos va a permitir aprender e introducirnos en el mundo de las consultas. Vamos a ir en la primera consulta, que es el asistente para consultas sencillas, y simplemente vamos a coger una tabla de facturas clásica y en la cual vamos a extraer por ejemplo la cuenta, un ID de cuenta y un importe. Ahora puedo mostrar el retalle o el resumen. Voy a sacar un resumen con una suma del total de las facturas. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He cogido mi lista de facturas y he sacado una lista de clientes con todas las facturas de cada uno de ellos. Si nos vamos al SQL, con el botón derecho vemos Vista SQL, aquí vemos la primera instrucción SQL. Al principio nosotros vamos a utilizar mucho las consultas, pero cuando los programas se van haciendo grandes y vamos aprendiendo, vamos teniendo más destreza, acabamos utilizando mucho más las consultas de SQL directamente en código en tiempo de ejecución. Esto nos va a servir para empezar a entenderlas. No obstante, las consultas gráficas, como son estas, son también muy útiles y muy interesantes a lo largo de nuestra carrera de profesionales programadores. Vamos al segundo caso, en el que vamos a crear una consulta de referencias cruzadas. Es como si hiciéramos una tabla dinámica en Excel, si estáis acostumbrados. Por un lado, tenemos una tabla de clientes. Quiero que me saque los clientes que han estado consumiendo una serie de productos, de facturas, y los voy a mostrar en esta especie de tabla dinámica. Por un lado, utilizo la cuenta, la voy a utilizar como cabecera de fila. Quiero utilizar las fechas para ver en qué fechas me han comprado los productos. Ahora la fecha la puedo convertir en anual, trimestral, mensual. Voy a hacer un cálculo mensual y luego que me muestre como información de dentro de la tabla, vamos a buscar los importes y lo que voy a decir es que me los sume. Voy a extraer, aquí tengo una tabla en la que tengo mis cuentas, mis clientes, el total de compra de cada cliente y los meses, la cantidad que me ha comprado en cada mes. Vamos a un tercer caso en el cual hablamos de buscar duplicados. Esto nos permitiría saber dentro de una tabla la cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, dentro de una tabla de facturas yo puedo saber la cantidad de veces que aparece un cliente, cuántas veces me compra un cliente. Entonces, por ejemplo, elijo la cuenta como cliente, que es lo que quiero mostrar, y luego en los campos duplicados quiero que me busque el importe. Y le voy a decir que la fecha y el importe, como hemos hecho antes. Entonces, me va a marcar la repetición de las veces que me ha comprado cada cliente, me va mostrando esas veces. Si nosotros ahora cambiamos el importe y le vamos a poner que el importe sea la suma y la fecha, lo que le vamos a decir es que nos lo agrupe, por ejemplo, por mes, convertimos nuestra búsqueda en lo que ha consumido cada uno en cada mes. Esto incluso podemos incorporar otros elementos. Por ejemplo, quiero saber que me cuente la cantidad de facturas que incorpora en la consulta. Entonces, ese importe está formado por una factura, hay otros por 2, hay otros por 3, etc. Si nos vamos al último elemento de nuestro asistente, tenemos la búsqueda de resultados no coincidentes. Por ejemplo, yo quiero ver en una lista de facturas qué clientes no me han comprado. Es a través de esta consulta. Le digo que los clientes están tanto en la tabla de facturas como en la tabla de clientes, los tengo que relacionar. Aquí le estoy indicando el campo que quiero que muestre y aquí me está diciendo el número de cliente y el cliente que no aparece en ninguna factura. Esto puede ser muy útil para saber quién no me ha comprado. Si nos vamos a la vista SQL, observamos que tiene su sentencia SQL en la que podemos poco a poco ir aprendiendo cómo se utiliza.